Muy buenas noches al pueblo del Señor en esta hora. Nuevamente junto a ustedes les saluda vuestro hermano y pastor Paul Coronado, sí, perteneciente a la iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés, la cual tiene como función principal, sí, pregonar el Evangelio y dar a través de consejerías, sí, la asistencia de vida a los hogares, y velando siempre también por el crecimiento espiritual, no solo de los adultos, sino también dando énfasis sí, a cada infante que Dios nos da el privilegio de poderlos guiar en el camino del Señor. Mis amados hermanos, les reciban pues una cordial bienvenida a este precioso tiempo que creo que se está haciendo un bonito hábito como un devocional que tenemos cada día, sí, por las noches, a fin de poder, sí, de alguna forma mantener nuestro estado espiritual en un constante fervor del Señor, ya que no tenemos hoy por hoy, pues no, creo que en la gran mayoría de las iglesias, el privilegio de podernos congregar. Lo estamos haciendo a través de las redes sociales y esperamos en el Señor que esto sea de gran bendición para muchas familias, pero que obviamente esto será transitorio, esto no será de manera permanente. Lo mantendremos posiblemente, pero en horarios distintos a los de los horarios de los cultos, cuando pase todo, si todo este, diríamos así, este proceso de, de restauración que deben de, obviamente, todos en algún momento pues de poderlo ya superar, esta transición de la enfermedad, del virus o cualquier otra situación que se pudiera presentar, obviamente, en un futuro próximo. Entendemos que hay muchos que toman estos tiempos y que son para ellos de gran, pero de gran bendición, pero debemos de entender que el afán de Dios es mantenernos unidos, no solamente a través de estos medios, sino como, sí, como hermanos de manera fraternal, de manera, diríamos ya un poco más entrañables a la hora de tener un roce pues constante juntamente con los hermanos, ya que Dios siempre ha instituido, ¿no?, lo que es en la tierra, el poder levantar un lugar donde Él pueda hacer habitar su nombre, ¿no? Yo sé que Dios habita plenamente en cada uno de nuestros corazones, pero más allá de aquello, sí, también Dios ha establecido un lugar para establecer allí su nombre, y de ahí y desde allí pues ministrar nuestras vidas, ¿sí? Recordemos que aquí nuestra acción es limitada, ¿no? Es muy limitada con respecto a lo que se podría dar en una iglesia. Así que, mis amados hermanos, espero que usted aproveche al máximo, ¿sí?, todo esto, y que sea el Espíritu Santo el que pueda ministrar, ¿sí?, su vida conforme a las necesidades. Recuerde también que estos tiempos son, porque tienen esa intención también, son para poder buscar el rostro del Señor en adoración, en las oraciones. Creo yo que adoramos también a Dios cuando oramos, cuando alabamos su nombre. Mis amados hermanos, recuerde que hay peticiones de oración que están siendo receptadas cada día, sí, cada día, para poder poner las necesidades no solamente personales, sino también las necesidades propias, sí, de aquellos que nos rodean, hablando de nuestra familia y, cómo no, de nuestro prójimo. Mis amados hermanos, es importante considerar de que no solamente usted pasa por necesidades, hay un sinnúmero, sí, diríamos, de personas que están, mi amado, sufriendo, y que obviamente desean que haya alguien allá afuera que los esté también respaldando a través, sí, de la oración. Así que no se olvide de esto, mi amado hermano, de orar, de presentar su petición. Y sería importante también poder considerar que dentro de esas peticiones también puedan estar revestidas, ¿sí?, de esos testimonios que Dios va obrando, que Dios va de alguna forma manifestando día a día, ¿sí?, a través de estas peticiones que estamos así realizando. Mis amados hermanos, recuerden, y esto obviamente, como siempre lo anuncio, va orientado mucho más a los que se congregan en la iglesia. Recuerde contribuir no solamente con sus peticiones, sino también con sus contribuciones, ¿sí?, con respecto a lo que son las ofrendas, los diezmos. Yo sé que por allí habrán muchos oyentes que no comparten esto, pero cada quien obviamente puede pensar lo que desee, pero los que sí buscamos de Dios y sí consideramos la Biblia como un libro
donde se refleja toda la voluntad de Dios. Mi amado hermano sabrá y sabe de hecho que la obra en la tierra sí necesita obviamente de este mandato bíblico para poderlo ejercer. Así que motivo también a nuestros hermanos, ¿sí?, que no se olviden de contribuir con sus diezmos, con sus ofrendas, ¿sí?, y de esa forma poder, ¿sí?, solventar todas las necesidades, ¿sí?, que tanto, ¿sí?, se necesitan en estos tiempos. Mis amados hermanos, miremos también, ¿sí?, es importantísimo poder considerar que cada día, a través de la palabra del Señor, Dios nos va instruyendo, Dios nos va capacitando, Dios nos va otorgando, mis amados hermanos, la capacidad de poder ir aprendiendo de su voluntad, ¿no? Y todo esto con la ayuda del Espíritu Santo. Mi amado, nosotros, así como al igual que usted, hacemos un esfuerzo día a día para poder ingresar a vuestros hogares a través de este medio. Recuerde, como lo he mencionado, creo que ya en las diversas oportunidades, no olvide de poder manifestar también su petición de oración a través del número que usted creo que ya lo tiene, ¿sí?, a su cargo, y si no, pues se lo dicto, que es el 099 22 29 162, ¿sí? 099 22 29 162. Ese número está a su disposición por la vía del WhatsApp, o si no, directamente puede hacer su petición de oración por el Facebook, que yo creo que es el medio que gracias a Dios estamos usando y que ha sido muy eficaz para considerar al final de este tiempo, ¿sí?, el poder orar, el poder interceder, el poder clamar por las necesidades, ¿sí? Mi amado hermano, cada vez que usted ya reciba de parte de Dios un milagro, sí le voy a sugerir, ¿sí?, no a obligar, sino a sugerir de que mantenga su búsqueda, mantenga estos tiempos. Para muchos, como les he dicho, han sido de gran bendición despertar a un devocional que antes no tenían y que ahora con la ayuda de Dios en vivo lo comienzan a hacer. Cuando todo esto termine, es evidente de que queremos despertar en usted el buen hábito, el buen hábito de orar, el buen hábito de poder unirse en familia y poder hacer saber, ¿sí?, todo, hablando de los suyos, hacer saber todo lo que Dios tiene en ese día, ¿sí?, o lo que Dios desea manifestar en ese día para usted y para los suyos. Así que hágalo, y yo creo que el único que se va a beneficiar en todo esto es usted y toda su casa. Hoy vamos a tener, como es nuestra costumbre, la meditación de la palabra, ¿sí? Y desde ya pues le invito a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Segunda epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, ¿sí? Desde allí vamos a estar en esta preciosa noche meditando, y luego obviamente pasaremos directamente a la oración, ¿sí? Recuerden hacer saber su petición de oración para que podamos, ¿sí?, ser participantes de sus necesidades. Amén. Y mientras tanto, también, mi amado hermano, espero en Dios que toda esta situación que estamos viviendo pueda poco a poco ir cambiando, ¿sí?, ir de alguna forma mejorando. Bueno, por ahí ya vemos posiblemente noticias que casi ya no hacen tanto énfasis en la enfermedad, pues creo yo que para evitar un poquito el pánico o el temor de la gente, pero hasta cierto punto está bien, ¿no? Pero también es bien cierto que toda la ciudadanía creo que debe estar bien informada hasta para poder saber en Dios cómo, sí, hasta cómo se debe de actuar y cómo se debe de orar. Mis amados hermanos, vamos a pasar en este momento, no voy a pasar mucho tiempo, vamos a pasar a la lectura de la palabra. Y recuerde que mientras estamos en el desarrollo propio de la enseñanza, usted bien puede, ¿sí?, estar enviando sus peticiones de oración para comenzar a orar por su necesidad. Y como le mencionaba, si usted ya recibió su milagro, no se aleje de la transmisión. Al contrario, recuerde, o por lo menos considere esto: muchos desde el inicio han estado orando por usted, ¿sí? Y creo que es menester que usted sea recíproco, que usted sea y que esté identificado en unidad con aquellos que hicieron suya también su necesidad. Qué mejor sería que usted también ahora se manifieste ante ellos, ¿sí?, también orando por la necesidad
también de los demás. Mi amado, Dios nos ha enseñado eso, que no hay mejor acción que aquella que un hombre puede hacer cuando pone su vida inclusive por sus amigos. Yo creo que muchos han puesto su clamor, su necesidad suya en ellos y han podido, creo que, orar con intensidad, con corazón, y lo han hecho, y creo que en Dios sí han podido ver ese milagro contestado para su enfermedad, para su necesidad. Y ahora creo que usted tiene un compromiso, no con la gente, sino con Dios, de dar de gracia lo que de gracia también usted recibió. Bien, mis amados, vamos a pasar en este momento a lo que es la lectura, ¿sí? La lectura de la palabra, ¿sí?, de nuestra Dios. Así que vamos en este momento a poder orar, ¿sí?, y que sea pues el Espíritu Santo hablando y ministrando, ¿sí?, nuestras vidas. Para ello, le invito, ¿sí?, nuevamente le digo, segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 9 y allí iremos en Dios desarrollando, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo, ¿sí?, pueda obviamente otorgarnos para ministrar nuestras vidas. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que consideremos esta porción bíblica y comencemos a orar para poner esta palabra en las manos de su Santo Espíritu a fin de que pueda ministrar nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te suplico, mi Dios, en esta hora, que tú ministres, Señor amado, a cada persona que se está dando cita o que ya está, Señor, en ti conectado para poder recibir ese mensaje que tú tienes para ellos. Suplico, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia la que pueda manifestar de una manera muy especial, Señor, tu perfecta y soberana voluntad en nosotros. Háblanos a través, Padre, de esta preciosa porción bíblica y que podamos encontrar sobre todo en ella el consuelo, que podamos encontrar en ella, Padre, ese aliciente que tanta falta nos hace, Padre, al término de cada día. Padre, mucha gente termina agotada, cansada, termina al final de la tarea propia de cada día, termina, oh Dios, sin fuerzas. Y es justamente la intención de estos tiempos, Señor, en que tu pueblo renueve esas fuerzas. Y qué mejor forma de alentar, Señor, el alma y el espíritu, y aún esta carne, Señor, Padre, a través del consejo de tu palabra. Ministranos, Señor, te lo imploro, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Gracias una vez más. Amén. Dice el Espíritu Santo, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto, como creo ya que muchos conocen por lo menos la mecánica, ¿sí?, por la cual yo a veces suelo muchas veces pues considerar en los estudios de cómo estos se presentan, siempre van ligados a los contextos. Siempre lo he mencionado, no me gusta sacar el texto fuera de su contexto para que no se entienda un pretexto a la hora de dar alguna enseñanza. Mi amado, el Señor venía hablando con respecto a su venida, ¿sí? Venía hablando con respecto, en el capítulo 3, me refiero a segunda de Pedro, venía hablando acerca de que el Hijo del Hombre vendría, ¿sí? Y que obviamente esa era la esperanza
que en una iglesia sufriente, en los tiempos sobre todo del apóstol Pedro, cuando Nerón había de alguna forma decretado muerte a los cristianos, persecución a los cristianos, se les imputaba a ellos de haber sido los que fraguaron contra la nación de Roma en el gran incendio que aconteció, pero a la larga mucha gente sí sabía que Nerón era el autor de esto, porque quería de alguna forma reformar la ciudad y levantar una nueva arquitectura, y por allí mandó a prenderle fuego a la ciudad para simplemente en su capricho hacer una Roma renovada a su gusto. Pero al ver obviamente la descomposición social que esto generó, y ver que el pueblo y muchos del Senado romano comenzaron a poner su mirada sobre él como el autor de esto, aun cuando no era un autor confeso, él queriendo, como se suele a veces decir, queriendo buscar un chivo expiatorio para direccionar allá toda la atención, depositó o hizo depositar la culpabilidad a la iglesia, es decir, a los cristianos. Esto provocaría una persecución nunca antes vista, sobre todo en medio del cristianismo. Y la muerte y la persecución estaba a la orden del día. Esto provocó que las masas, hablando de las masas cristianas, ¿sí?, comenzaran a sentir los estragos de la persecución y en muchos de ellos, ¿sí?, a comenzar a experimentar la decepción de un evangelio que prometía, ¿sí?, paz, que prometía liberación, que prometía un cambio, diríamos así, de mal a bien. Pero cuando todo esto comenzó, ¿sí?, a darse a cabo, era evidente de que muchos cristianos, ¿sí?, necesitaban de parte de Dios, ¿sí?, necesitaban una palabra, necesitaban ellos ver un rayo de esperanza. Y es precisamente en esos tiempos, en esos momentos, donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, escribe esta segunda carta justamente para dar consolación, dar un aliciente a una iglesia sufriente. Mis amados hermanos, ya que cuando se considera, y si tú vienes conmigo siempre al contexto bíblico, ¿sí?, cuando uno va, mis amados hermanos, allá al capítulo 3, ¿sí?, en el versículo número, y acompaña por favor versículo 1 en adelante, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación o con llamado de atención vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso número 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, dice, vendrían burladores, que andan en sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está? Porque aquí es donde comienza ya el asunto. ¿Dónde está? Dice allí, versículo 4, la promesa de su advenimiento. ¿Sí? Mi amado, estas primeras declaraciones que Pedro hace saber tenían mucho que ver con aquellos que metían desilusión a la iglesia. Metían, más allá de la dura persecución que ya de por sí estaban experimentando, ¿sí?, las acompañaban con la desilusión de que Dios se había olvidado de ellos, y de que Dios de alguna forma no estaba al tanto, no estaba interesado, ¿sí?, en los males que su iglesia padecía. Esto, mi querido hermano, ¿sí?, haría que Pedro de alguna forma enviara rápidamente esta misiva a la iglesia, para que ésta pueda de alguna forma levantar su espíritu. Cuando avanzo, voy a saltarme unos versículos más, avanzo un poquito, y allí es justamente en el texto del versículo 8, que lo estoy tomando como contexto, dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, dice allí, ¿sí?, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso obviamente se lo entiende bajo el contexto de que si para muchos las promesas que Dios les había dado, ¿sí?, o las promesas que Jesús les había también otorgado, no tenían un cumplimiento inmediato, ¿sí?, muchos podrían llegar a malinterpretar de que el Señor no les había hablado con extrema sinceridad, que no les había hablado con la verdad con respecto a que Él vendría por ellos.
Y yo creo que cada generación, esto no solamente me puedo ubicar en el contexto propio de la época, ya por el año 67, 68 después de Cristo. Amado, yo creo que cada generación de personas que de alguna forma repoblan la tierra, y hablando ya en el círculo o en el ámbito cristiano, cada generación que nace, cada generación que se desarrolla, que crece y que tiene el privilegio de ser tomado en cuenta por Dios para formar parte de su iglesia, mi amado, tiene a bien esperar la venida del Señor. No sé si no me equivoco, allá por los años 80, por ejemplo, si 80, 90, yo me recuerdo tanto que el mensaje que estaba a flor de piel era Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene. Y dentro de esas palabras de Cristo viene, que un predicador se hizo muy conocido, muy renombrado, sí, y que fue en Dios fue una gran bendición para su generación, hablando de Gigi Ávila, sí, mi amado, e inclusive podríamos hablar también de predicadores, diríamos en el ámbito internacional, como un Billy Graham también, o como un David Wilkerson, que fueron, sí, verdaderos héroes de la fe contemporáneos, o por lo menos de nuestra época, o que hemos alcanzado a verlos, ¿sí? O a su vez un gran Adrian Roger, mi querido hermano, que son considerados como baluartes de nuestras generaciones, pero que obviamente muchos de ellos ya están en la presencia del Señor. Amado, el mensaje era ese, el mensaje tenía como fundamento el esperar, ¿sí?, la venida del Señor como un precedente propio de paz ante tanto conflicto, como un precedente de esperanza ante tanta desesperación. Pero sin embargo, como le he mencionado, toda generación ha esperado al Salvador, pero hemos visto que generaciones van, generaciones vienen, y al parecer todo se mantiene, lo diría también la Escritura, todo como que se mantiene inalterable. Y es en ese proceso, mi amado, que muchos pueden llegar a decepcionarse, que muchos pueden llegar a desesperanzarse en lo que Dios anhela, sí, cumplir en nosotros, pero que nosotros obviamente al ver que los días van, los días vienen y nada aparentemente ocurre, y digo aparentemente entre comillas porque las señales avisoran obviamente un escenario distinto, mi amado, allí muchos que están desapercibidos pueden llegar a decir de Dios, de que Dios les ha fallado. Cuando ya vamos al texto, que es segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo número 8, parte del contexto del texto que estamos analizando, sí, el Señor lo primero que nos hace ver es que el tiempo que Él maneja no es mi tiempo. Esto yo lo he explicado obviamente en la iglesia, pero es valedero poder dar a través del Facebook para nuestros amigos, sobre todo, que puede ser que nos estén escuchando por primera vez. Mi amado, en el idioma griego, ¿sí?, en el idioma, diríamos, oriundo de la palabra, entendiendo que la escritura fue escrita en diversos idiomas, en estado obviamente original, el primero de ellos obviamente es el hebreo, luego también fue escrito en caldeo o en el idioma arameo. También el Nuevo Testamento, gran parte de ella fue escrita también en el idioma griego, el lenguaje propio de los romanos, ¿sí? Esto se lo tomo como referencia porque hay ciertos términos bíblicos que posiblemente usted los entienda bajo el marco propio del concepto del español. Pero cuando uno va a la Biblia y va a la etimología, que es no otra cosa que el origen de muchas palabras de la Escritura, amado, tienen significados un poco diferentes a los que se podría ver en un diccionario español. Por ejemplo, cuando se habla del tiempo con respecto a lo que ya Dios en esta preciosa noche nos permite analizar, mi amado, usted tiene que entender que el término tiempo para el idioma español, en el griego se utiliza la expresión llamada cronos, por ejemplo, ¿sí? De allí se deriva la palabra cronómetro, que suele ser el implemento que se utiliza sobre todo en juegos, en los Juegos Olímpicos, que son juegos obviamente que se dan cada 4 años, juegos internacionales donde se mide la capacidad, la velocidad sobre todo de ciertas disciplinas,
donde el que lo hace bien y más rápido es el que por lo general suele merecer, sí, la medalla de oro. Por ejemplo, ahí se utiliza el denominado cronómetro, ¿sí? Muchos de hecho de nuestras, ya ahora en la actualidad creo que todo el mundo tiene al alcance de su mano un cronómetro. Hay teléfonos que dan no solo la hora, sino que dan también, aparte de, digamos, de la hora tradicional, también lo hacen, hablando del horero, el minutero y el segundero, también lo hacen en milisegundos. El cronómetro tiene eso, de dar el tiempo o marcar el tiempo en milisegundos, ¿sí? Lo hacen hasta en centésimas de segundo. Es decir que existe una forma de medir mucho más exacta, milimétrica, ¿sí? Y de esa forma, obviamente, poder considerar el proceso de algo de un inicio a fin en el tiempo más, diríamos, medido posible, o más exactamente medible posible. Ahora, eso en cuanto a lo que es el tiempo humano, ¿sí? El tiempo humano. Pero cuando Dios hace mención con respecto al tiempo que Él establece, Él no trabaja, y eso es lo que obviamente hoy quiero resaltar para poder seguir al versículo número 9, que es el texto que en esta noche nos compete en estudio, que por cierto, mi amado hermano, el tema es si Dios no se tarda, si Dios no se tarda, ese es el tema, me había olvidado mencionárselo, pero mi amado hermano, usted debe de entender que Dios no maneja el cronos, ¿sí? De hecho, para Dios, su forma de medir, diríamos, en este caso, los años, los meses, los días, usted se rige por un calendario, nosotros nos regimos por nuestra propia forma de mediciones, ¿sí? Y de medidas, hablando de medidas de longitud, ancho, largo. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio sistema numérico, nuestro propio sistema de medición, entre muchas otras cosas. Pero Dios, recuerde que Dios no es carne, Dios no es un humano, no es un ser mortal. Dios tiene una forma distinta o diferente a ver los tiempos. Y eso, mi amado, es lo que usted hoy por hoy tiene que, de manera preliminar, tiene que entender. Porque si usted no entiende cómo Dios, o por lo menos qué es lo que Dios desea a través de su propia forma de medir las cosas o de ver las cosas, usted podría caer en desesperación. Usted y yo, de hecho, podríamos caer, mi querido hermano, diríamos así, en un vacío que de alguna forma hasta nos haría daño. Y allí, mi amado hermano, es menester que podamos considerar de que Dios no toma el cronos del hombre, sino que toma, y eso sí lo dirá en el griego, toma el kairos, que es con la, bueno, ya traducido o deletreado en el español es la K, la Y, ¿sí? La R, la O y la S. ¿Sí? El kairos. Dios no toma el cronos, sino el kairos. Ahora, ¿qué implica el término kairos en el idioma griego? Amado, toma el tiempo, pero no en función de medición de cronómetro, sino en función de lo que se conoce bíblicamente como periodos o dispensaciones de tiempo. ¿Sí? Un ejemplo, creo que siempre será bueno poder considerar los ejemplos para poder ilustrar sobre todo este contexto, porque el contexto nos va a ayudar a entender el versículo número 9. ¿Sí? El contexto nos va a ayudar a entender el texto. Mi amado, Dios, como para poder dar referencias un poquito más concretas y entendibles, Dios puede detener, ¿sí?, el ciclo del tiempo en debidos propósitos y puede darle como, yo no sé si usted antes, bueno, creo que sí se maneja en la actualidad, bueno, ahora ya casi no se usan ni los DVD, creo que casi no se usan, pero antes sí era muy común usar un DVD o un VHS. Por ejemplo, usted veía una película, ¿sí? Estaba obviamente concentrado en ella, pero no lo sé, de pronto se levantaba a hacer algo, no sé si dejó de pronto algo en la hornilla, algo ahí calentando, o lo llamaron, o tocaron el timbre, o sonó el teléfono, y usted inmediatamente coge el control remoto y presiona la famosa tecla de pausa. Y cuando lo hace, ¿qué está deteniendo? Obviamente en un aparato electrónico. ¿Qué detiene? ¿Detiene el tiempo? No, ¿verdad? El tiempo sigue.
Porque si usted ve la hora, él sigue marcando la hora, el minuto y el segundo. ¿Qué detuvo entonces como tal con el control remoto? Detuvo, usted dirá, no, yo detuve fue la película. Exacto, detuvo la película, pero su tiempo siguió, ¿verdad? Siguió rodando, ¿no? El tiempo, diríamos, terrenal siguió avanzando. Ahora, eso en cuanto a nuestra forma de poder, diríamos, ver en el ejemplo lo que Dios quiere en esta noche transmitirnos. ¿No? Cuando se trata de Dios, Dios, mi querido hermano, puede detener, por ejemplo, si Él permite que de manera sistemática el tiempo del hombre transcurra con el cronos. Él permite, es decir, él no es que interrumpe el cronos del hombre. O sea, Él sabe, mi amado hermano, que el cronos, el tiempo humano, sigue su curso, como, no sé, como el caudal de un río, sigue su curso. Pero Dios, dentro del cronos del hombre, mi amado, maneja sus propósitos con su kairos, o con su propio, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? Con su propio VHS, con su propio DVD, pero con respecto a sus propósitos. ¿Me explico? Veámoslo de esta manera. Es como que Dios tenga diversas películas puestas, ¿sí? En el mismo momento, en el mismo tiempo que la humanidad entera vive su cada día, pero a muchos de sus propósitos que se llevan a cabo en el propio transcurso de la vida del hombre o de la vida de la humanidad, a muchas cosas Dios le pone pausa. Por ejemplo, antes de, como para que te des una idea, ¿no? Antes de que Cristo venga, en el huerto del Edén, Dios le dio, cuando ya el hombre pecó, Dios le dio la primera promesa de la redención a la raza humana, ¿sí? A través, obviamente, de Adán y Eva. A ellos les dijo que se levantaría de la simiente de la mujer alguien que pisaría la cabeza, ¿sí? A esa serpiente. Allí Dios, cuando le comenzó a hablar, digamos que el play de la película comenzó a rodar. Pero luego que le dio la promesa, mi querido hermano, ¿sí? Dios hizo un stop, un pause. Pero la vida del hombre continuó. Ahora, cada vez que Dios usaba a un profeta para poder anunciar la venida del Mesías, como lo hizo por ejemplo con Isaías, ¿no? Dios comenzó a dar, sí, play otra vez. Se daba, sí, digamos que avanzaba el tiempo, avanzaba la profecía y pause. Cuando Dios dejó corriendo otra vez su kairos, cuando ya nació el Mesías, entonces corrió el proceso. Fue ininterrumpido. Una vez que Cristo muere, entonces, y obviamente asciende a los cielos, ese tiempo de Dios que duró cerca de 4000 años desde la palabra que se le dio. Mira, desde la palabra que se le dio a Adán y Eva en el huerto hasta cuando Cristo muere, pasaron más de 4000 años. Claro, usted dirá, en su tiempo o en el mío, 4000 años, hermano. ¿Quién aguanta eso? Es que allí es donde justamente Dios desea que nuestras limitantes, ¿sí? Por nuestros finitos entendimientos, porque recuerde que el hombre es finito, Dios es infinito en todo lo que hace, en todo lo que Él es. Yo soy más bien finito en mi modo de ser, en mi modo de pensar, en mi modo de razonar. Es allí donde Dios dice, a ver, mi tiempo no es tu tiempo, pero eso no implica de que si a ti se te hace tarde, yo venga tarde, o que si tú te adelantas, yo me tenga que adelantar. El tiempo de Dios siempre será, mis amados hermanos, un tiempo exacto, conforme no a mi cronos, sino conforme al kairos de Dios. Por eso es que decimos los cristianos que Dios nunca llega tarde, sino que siempre llega a tiempo. Decimos los cristianos que Dios ni se adelanta ni se anticipa. Dios siempre llega a tiempo. ¿Pero por qué decimos esto? Porque obviamente los que en Dios hemos recibido la capacidad de adentrarnos un poquito más por medio del Espíritu Santo en su palabra,
Amado, la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios, ¿qué es lo primero que hace más allá de salvarnos? ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos convertimos al Señor? Dice la Biblia que Dios nos quita un velo de nuestros ojos. Es decir, Dios como que destapa nuestra mente y nos dice, mira, así soy yo, así trabajo yo. Y cuando uno ya logra ver a través de la Escritura, sin ese velo puesto, entonces uno puede llegar, mi amado hermano, no a cuestionar a Dios, sino que uno puede llegar a entender a Dios. Del porqué de muchas cosas, no del todo, pero del porqué de muchas cosas y sobre todo del cuándo de muchas cosas. Ojo, del cuándo de muchas cosas. De allí que muchos de nosotros tenemos siempre en Dios a bien decir, en el tiempo de Dios, cuando Dios lo determine, vendrá fulano o sutano a Cristo. Cuando Dios lo permita, me saldrá tal o cual cosa que le estoy pidiendo. O sea, vemos ahora a Dios ya no como aquel, diríamos, ser que se olvidó o que simplemente no cumplió. No, no. Vemos a Dios ahora como aquel que hace las cosas cuando Él debe y tiene que darlas, tiene que hacerlas o permitirlas. Posiblemente en nuestra desesperación, claro, cuando uno está en necesidad, en prueba, en tribulaciones, uno quisiera ver que el tiempo de Dios sea mi tiempo, ¿no? Ahora, yo tengo muy entendido, mis amados hermanos, que Dios a veces en sus misericordias se ajusta a nuestro tiempo. Un ejemplo sencillo, uno puede tener a un niño enfermo, listo para ser intervenido en un quirófano y uno le dice, Señor, en este momento, y hasta puede darle la hora, Señor, ahorita 10 de la mañana acaba de ingresar, Padre, mi hijo a quirófano, te suplico que en este tiempo, Señor, tengas misericordia de él. Mi amado, y Dios en sus misericordias se allana a nuestra petición y nos concede en ese minuto, en ese segundo, nos concede, ¿sí?, digamos, la contestación o el respaldo a nuestra oración. Pero eso no significa que nosotros adelantemos los tiempos de Dios o que nosotros detengamos los tiempos de Dios, ni lo uno ni lo otro. Dios puede hacer pausas en sus propósitos, en su kairos, puede hacer pausa en sus kairos para poder atender nuestras necesidades en nuestros cronos. Mira que estoy utilizando estos términos, pero claro, ya di la debida explicación. ¿Sí? Dios puede ponerle pausa a su kairos para atender nuestras necesidades en nuestros cronos. ¿Me explico? Dicho de una manera más sencilla, Dios puede detener sus planes, ¿sí?, en su tiempo, y Dios puede, poniéndole pausa a sus planes en su tiempo, atender nuestras necesidades en nuestro tiempo. ¿Sí? Se escucha igual en el español, obviamente, pero vuelvo y repito, cuando uno va a la Escritura y comienza a analizar las terminologías del origen o de las etimologías de la Escritura, uno se topa con palabras distintas. Es como el término salvación, por ejemplo, salvación. En la palabrita salvación en la Biblia usted la encuentra en el español tal cual como se la estoy dictando o me la está escuchando, salvación, pero en el griego cambia dependiendo cómo está ubicada en el contexto. Usted a veces la podrá leer en el griego como soso o la podrá leer en el griego como sosai. Se parecen, se escuchan algo semejante, pero no tienen el mismo significado. Por eso es que Dios, mi amado hermano, nos motiva y nos insta a usted y a mí como sus hijos a escudriñar la palabra de Dios. Mira que un padre puede llegarle a responder a su hijo, oye, ya no me pregunte, anda y tú mismo investiga. Los hijos creo que son a veces muy cómodos, porque todo es, mamá, ¿qué es esto? ¿O qué significa esto? Claro, cuando uno tiene tiempo y está, diríamos, dispuesto, le dice, tal cosa. Pero cuando uno está ocupado, cuando uno está haciendo algo y el muchacho, obviamente por hacerlo sencillo, lo fácil, te pregunta, tú inmediatamente, oye, no seas vago, anda, pregunta, anda, averigua, investiga.
No, no es que yo quiero poner nada más a lo que tú dices. No, 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 no. Tienes que aprender a hacer un trabajo minucioso, investigativo. Y Dios, mi amado, anhela y desea de todo su corazón que su pueblo no sea un pueblo que se quede solamente como aún lo que yo te estoy diciendo, que no te quedes con lo que yo te digo, con el comentario o con la reflexión que yo te estoy diciendo. Dios más bien te empodera a ti para que tú hagas tu propio plan de estudio. Y que no te quedes, el pastor que me predicó anoche dijo esto y eso es. No, mi amado hermano, eso sería un muy mal hábito de tu parte. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propia labor de investigación. Tiene que hacer su propio estudio de la palabra. Ahora, todo esto que te he podido hasta el momento facilitar es para que puedas entender el verso 9. Por eso era necesarísimo, mi amado, dar estas introducciones. Una, con respecto al contexto de la época, qué le estaba pasando a la iglesia. Dos, lo referente al tiempo. Obviamente, si la iglesia no entendía que el tiempo que Dios había establecido para ellos no estaba acorde al tiempo que ellos, como Cronos, deseaban ver la liberación, podría haber afectado negativamente a poder aguardar con paciencia el plan, en este caso no digo salvífico porque ya ellos eran salvos, sino el plan de rescate que ellos anhelaban. ¿Y qué anhelaba? ¿Qué crees tú que anhelaba esa iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo martirizada, sí, en este caso, por el Imperio Romano? ¿Qué crees tú que estaba esperando? Como lo que espera todo mundo en la actualidad cuando hay grandes cataclismos. Espera ser raptado. Espera ser arrebatado. Espera, en un abrir y cerrar de ojos, pasar de la tierra al cielo. Pero eso sí, es verdad, se va a cumplir, pero no en mi cronos, no en mi tiempo, sino en el kairos de Dios, en el tiempo de nuestro Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando ya vamos al versículo 9, recordando que Dios no se tarda, ese es el tema de esta noche, Dios no tarda, dice en el verso 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Entiende? El Señor no retarda su promesa. Ahora, esto se lo puede entender bajo dos situaciones. A gran escala de lo que le dice la Biblia, hablando de su advenimiento, hablando de que Cristo viene. Pero también se lo puede entender bajo el marco propio de cada promesa individual que Dios le da a sus hijos. ¿Sí? Tú debes, mi amado hermano, de hacer énfasis en que toda la Biblia es una palabra no solo profética, sino es una palabra de promesas para su pueblo. Promesas. La Biblia, mi amado, es una Biblia llena de compromisos verbales de Dios. Yo te sanaré, yo te salvaré, yo te rescataré, yo te sustentaré, yo te libraré, yo te sanaré. Son promesas de Dios. Pero cada promesa en Dios está sujeta a su kairos. Cuando Dios lo hace de manera instantánea, bien por ti, el kairos de Dios se sincronizó con el cronos del hombre. ¡Qué precioso! De allí que cuando mucha gente le dijo, Señor, sálvame o sáname, y Jesús inmediatamente, en ese momento, en ese tiempo, miró con misericordia y le dijo, sé sano. Amado, coincidió tu clamor en el tiempo que tú se lo pediste con el kairos de Dios. Ahora, el hecho de que coincida el kairos con el crono no significa que ambos caminen amarrados o cogidos de la mano toda la vida. No. Ahí, justamente allí es donde, mi amado, ocurre justamente la ruptura. A veces Dios te promete muchas cosas, mi amado hermano, pero para un cumplimiento postrero. Y claro, tu vida sigue su rumbo, tus años siguen avanzando, y de pronto la promesa que la recibiste cuando tenías 15 años, Dios recién la retoma cuando tienes 30. Pero para ti, desde los 15 a los 30, han pasado 15 años. Y tú, qué sé yo, se me ocurre a la edad de 25 años, tú puedas llegar a decirle a alguien, el Señor a mí a los 15 me dijo algo, pero
yo creo que Dios, a la verdad, no va a cumplir en mí nada de eso. Fue de pronto algo emocional o fue simplemente que yo me emocioné. Y de eso no se trata. Porque si tú lo entiendes de esa forma, desmereces a Dios en cuanto a su fidelidad a su palabra. Y tú sabes, ya en estudios pasados que hemos tenido a través de las redes sociales, tú sabes que Dios lo primero que te dice es, porque yo Jehová, y creo que ayer se lo dio, porque yo Jehová no cambio. El problema es que tú tienes que también entender, mi amado hermano, es que Dios se sujeta a su tiempo. Si algo Dios es, más allá que lo que a veces el hombre no es que Dios es un Dios de orden. A veces tomamos esta expresión con mucha frecuencia para hacer cosas en la iglesia o en la organización del hogar, o en muchas cosas, ¿no? Pero si yo hoy lo quiero sujetar esa expresión, que Dios lo ha dicho, que Dios es un Dios de orden, pero si solamente lo quiero ver bajo el orden de su tiempo, bajo el orden del tiempo, eso es otra cosa. Porque así como Dios es un Dios de orden, qué sé yo, como para poder disponer cómo se tiene que ejecutar un evangelismo, un culto en cuanto a la liturgia, o un tipo de actividad para la guerra que le decía al pueblo, me tienen que hacer esto. También, mi amado, Dios se sujeta a un orden del tiempo. Si Él mismo no se establece, o si Él mismo no respeta su propio orden, mi amado, entonces estaríamos hablando de que Dios es un desordenado. Pero no, Dios también se sujeta a su orden. Y en su orden ha establecido tiempos. ¿Sí? Muchas líneas de tiempo para muchas cosas. Que el hombre, obviamente, por su finita forma de ver, por su finita forma de comprender, no logra captar todo el escenario. Y allí es donde a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no le permitiste vivir más? ¿Por qué, oh Dios, al parecer la promesa que le diste ya no va a ser porque murió? Mi amado, ¿tú crees que Dios se sujeta a que porque el hombre muere, lo que Él ha prometido no continúa? Mi amado, yo te pregunto, ¿qué se le prometió a Abraham? ¿Qué se le prometió? A él se le prometió. ¿Qué se le prometió? Que su descendencia sería, exacto, como las estrellas del cielo y como la arena que estaba en el mar. Eso recayó de manera directa. A ti, Abraham, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Te pregunto yo, ya queriendo ser un poquito más preciso, de toda esa alta gama de cantidades, de multitudes, ¿cuántos llegó a ver Abraham? ¿Cuántos? Mi amado, unos cuantos hijos, porque vio hijos hablando de Ismael y hablando de Isaac, y los hijos que le nacieron a Cetura luego de la muerte de Sara, su mujer. Mi amado, pero vio las estrellas del cielo, o sea, es decir, vio naciones, las vio, no las vio. ¿Por qué? Porque él murió sin ver esa cantidad abismal de descendencia. Pero la pregunta es, ¿la promesa murió con Abraham? No. ¿Por qué? Porque Dios mantuvo a través de su tiempo, no el tiempo de la vida del hombre, de su tiempo mantuvo viva la promesa en Abraham. Es la única forma, mi amado hermano, cuando vamos al verso 9, poder entender que Dios no tarda. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa. Y yo quisiera que allí hasta le pusieras de pronto, lo podrías leer en plural. Él no retarda sus promesas. Sus promesas. Dios, mi querido hermano, no retarda sus promesas. Si lo quieres ver bajo el marco solamente del advenimiento del Mesías, hablando del rapto, hablando de que Él viene por su iglesia, está bien, su promesa. Pero si lo quieres ver en función de todo lo que Dios te ha prometido, de todo lo que Dios en algún momento te ha podido, en este caso, te ha podido dar a través de una administración, a través de una palabra en necesidad que leíste, amado, Dios no retarda sus promesas.
Dice la Escritura, versículo 9, según algunos la tienen por tardanza. Mi amado, Dios es fiel cuando promete algo. Y como te lo he dicho, si acaso tú quieres de alguna forma hacer ver a Dios como alguien que no ha cumplido, mi amado, tú tienes que entender de que Dios no, bueno, y porque no puedo saltarme esto, Dios no es nuestro objeto, o sea, Dios no es un ser manipulable por el hombre. No, Señor, es que yo quiero que lo hagas ahora. Porque es ahora que yo estoy pasando por esto. O porque es en este momento que debes de hacerlo. Porque si no lo haces ahora, entonces me aparto de ti. O tiro la toalla. O simplemente ya no cuentes conmigo. Amado, ¿quién es el hombre para poder condicionar a Dios del cómo, del qué y del cuándo se tienen que hacer las cosas? Si Dios en algunos de sus hijos permite que, en el caso ya propio de la enfermedad que está golpeando dura o severamente a tanta gente, si Dios quiere que en algunos este mal dure un día, 2 días y estén bien, ¡qué bien! Dios así lo ha querido, que dure poco en algunos de sus hijos. Pero si posiblemente en otros están una semana bien y en la otra semana recaen dramáticamente y la otra semana se levantan y a la cuarta semana vuelven otra vez. Mi amado, tú no le puedes decir a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a fulano sí y a mí no? Y a veces las cosas no es que están asociadas con pecado, ni están asociadas muchas veces posiblemente con algún mal. Simplemente Dios usa su tiempo hasta para poder ver qué tan fieles y qué tan, yo podría decir aquí, qué tan crédulos somos a su promesa. Mira, ¿cuántas veces tú les has prometido algo a tus hijos? ¿Cuántas veces tú, mi amado hermano o amigo que me escuchas, le has quedado mal? Ya lo quiero ver así. Le has quedado mal a tus hijos porque le has prometido algo en un determinado tiempo y no lo cumpliste. ¿Es que acaso tú, cuando llegó el momento, la fecha, no recibiste de tu hijo o de a esa persona al que le prometiste, y hablando no solamente de en casa, porque puede ser que le hayas prometido un informe a tu jefe, por ejemplo, que le hayas prometido de pronto a un cliente visitarlo y no cumpliste, y no necesariamente porque no querías incumplir, sino porque se presentaron imprevistos. Mi amado, tú y yo podríamos decir que tenemos excusas o que tenemos circunstancias o tenemos situaciones que a veces nos hacen quedar mal. Pero, mi amado, eso es en el sistema humano. Eso es en el sistema terrenal. Yo quiero que tú entiendas algo, mi querido hermano y amigo que me escuchas. Dios no tiene complicaciones. Dios no tiene circunstancias que le impiden cumplir en el tiempo de Él sus propósitos. No. Dios no es que dice, chuzo, te iba a dar, sí es verdad que te tenía agendado para darte tu milagro, pero hubo un terremoto en la China y entonces me tuve que enfocar allá y por eso te dejé a un lado. No, mi amado hermano, estamos equivocados. Dios no puede bajo ninguna circunstancia interrumpir, ¿sí?, su kairos porque algo inesperado a Dios le sobrevino. Mi amado, a Dios no le coge nada por desapercibido. Al hombre nos coge las cosas por desapercibido. Por ejemplo, tú puedes salir listo a una reunión de trabajo. Listo, inclusive sales a tiempo. Dice, bueno, la reunión la tengo a las 8, pero yo ya salgo desde las 7. Mi amado, y vas, te embarcas si tienes tu carrito, te embarcas en tu carrito, vas rodando normal y oh sorpresa, el carro se te apagó en medio camino. Y llegas tarde. Y saliendo a tiempo. Tú dirás, señores, discúlpeme, llegas tarde, llegas 15 minutos tarde, 1 hora más tarde. Discúlpeme, yo salí a tiempo. Y es verdad, tú tienes todo el justificativo. Y puede ser que todos ahí en esa sala te entiendan y digan, es verdad, sí, bueno, empecemos.
Amado, a Dios no se le daña el carro, es lo que te quiero de alguna manera transmitir. A Dios no se le daña el carro, a Dios no es que se le olvidó, a Dios no es que dirá, no, lo que pasa es que como estaba orando el pastor, le puse énfasis al pastor y tú como no eres pastor, a ti te dejé para allá mismo. No, mi amado hermano, estamos equivocados. Dios no tiene este efecto retardado para hacer las cosas que Dios mismo ha establecido para nosotros o para sus propios propósitos. Dios, mi amado hermano, no tiene complicaciones de ningún índole. Y entonces muchos dirán, ¿y entonces por qué no lo hace ya? Volvemos a lo mismo. Es porque Dios ya tiene sujeto sus planes a su kairos. Es como lo que tú haces. Tú también agendas muchas cosas en tu cronos. ¿Qué dice una mamita que tiene por costumbre, por ejemplo, lavar la ropa los días lunes? Un ejemplo nada más, ¿no? ¿Qué le dice? Si de pronto le llaman y le dicen, no sé, vecina, ¿qué le parece? ¿Podía ir a pintarle las uñas? Y ella dirá, no, porque mi tiempo en la mañana va a estar ocupado. Mi cronos va a estar... ¿Y qué vas a decir? No, que voy a lavar. Yo todos los lunes lavo la ropa. Es decir, su cronos ya está ocupado. Y ella sabe cuándo puede organizar los eventos que quiere que sucedan en su cronos. Dios es igual. Él ya sabe lo que tiene que ocurrir y lo que no tiene que ocurrir en su tiempo, en su kairos. Muchos tenían por tardanza la venida del Señor, pero Dios, como el tema, no se tarda. Dice el Señor, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y aquí viene la razón. Ahora, para mí, Dios no me tiene que dar explicaciones. La verdad es esa. Dios no me tiene que decir, uy, mi hijo, lo que pasa es que no. Entre los seres humanos es admisible esto. Pero Dios aquí no está obligado a decirme por qué. Pero Dios en su condescendencia, Dios en su amabilidad, en un gesto propio de querer, diríamos, darnos algún tipo de aliciente, como para decir, hijos míos, como a veces los padres dicen, yo no necesito decir a mis hijos el porqué de muchas cosas. Pero a veces el padre dice, bueno, pero creo yo que es menester que lo sepa. Así, el Señor de pura condescendencia le dicen, ¿saben qué pasa, muchachos? Queriendo ser un poquito así ligerito. Dice, lo que pasa es que yo no quiero que nadie muera. Hablando obviamente antes de la venida del Señor, porque debemos de entender que una vez venido Cristo, ¿qué viene, amado hermano, luego de todo esto? ¿Qué viene? ¿Acaso no viene la desolación, la ira de Dios, el juicio divino? Es decir, el mal para la humanidad. Sí, eso va a venir, obviamente. Pero el Señor me consuela diciéndome a mí de que si Él, o para ti mejor dicho, que si tú lo tienes a Él como que está atrasado en su reloj, en su kairos, Dios te dice, no, hijo, yo no es que estoy atrasado. Y tan exacto es Dios, tan exacto es que yo quisiera, por favor, que vengas conmigo, porque en los evangelios, ¿sí? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Mira, te voy a dar esta cita para tomarla como referencia concluyente para terminar, ¿sí?, en lo que se está diciendo acá en la segunda carta de Pedro capítulo 3. Dice el Señor, y ven conmigo por favor, ¿sí?, a Mateo capítulo 24, ¿sí? Mateo 24, versículo número 35, ¿sí?, al 36. Mira, Dios es tan... O sea, Él ya tiene todo tan cronometrado en su kairos. Utilizo cronometrado para que entendamos el horario de Dios. Que dice la Biblia que el cielo, verso 35, Mateo 24, verso 35 al 36, el cielo y la tierra pasarán, hablando de que todo dejará de ser, pero mis palabras no pasarán, hablando de sus promesas. Y claro, el cumplimiento de esas promesas. En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, eso no va a pasar. Y aquí, esto es lo que yo por favor quiero que tú
Así que tú lo asimiles. Verso 36. Pero el día y la hora, dice allí, nadie sabe. Eso no significa que Dios no haya ya establecido un día. Y eso no significa de que Dios no haya ya establecido una hora. Eso quiero que tú te lo metas muy bien en tu corazón. Para Dios, el día que Él va a venir, el día que Él va a hacer su juicio, el día que Él va, la hora que Él va a establecer su, digamos así, su sentencia, mi amado, Él ya la tiene debidamente agendada. Él ya la tiene separada. Dice la Biblia, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, Él ya lo tiene escrito. Aquí no es que, Señor, te olvidaste, ¿cuándo vienes? Estás tarde, ¿no? Dice, ¿qué tarde, muchachos? Yo ya lo tengo escrito. Ya está ahí, está agendado. Sino que lo que yo escribí para que se cumpla en la hora o en el día o en el año que debe de cumplirse, no es tu tiempo, papito lindo. No es lo que tú en tu desesperación deseas recibirlo ya. Y esto no solamente para la venida de Cristo o para el día del juicio, sino para todas las promesas que Dios, y no solo, y quisiera ya ir un poquito más allá, no solo para con las promesas de bendición que Dios tiene para contigo, sino también hasta para la sentencia de disciplina que Dios también tiene contigo. Porque yo quiero ver a un Dios integral. Tú sabes cuánta gente, y mira que a veces muchos cristianos, creyentes dicen esto, este hijo o este hermano que no parece ni hermano en la fe, que parece hermanastro, hace pero tonterías y medias. Y dice que es cristiano, y Dios, decimos nosotros, y Dios no le hace nada, y Dios lo está dejando pasar. Mi amado, Dios también en su tiempo tiene ya prefijado el castigo, la disciplina. Ya Dios lo tiene allí, mi amado hermano. Está establecido, pero no es en nuestro tiempo. Así también como su bendición, el llamado que Él nos puede hacer. ¿Cuántos años esperó David cuando fue ungido? Mira, David fue ungido siendo un niño. Fue ungido como rey. ¿En qué tiempo se cumplió? ¿En qué tiempo se cumplió que ese ungimiento se haga real ya sentado Él sobre un trono? 40 años más tarde. ¿Tú te puedes imaginar eso? Una promesa dada siendo un niño. Y esa promesa siendo cumplida 40 años. Lo que a mí me interesa de ese proceso, y eso sí tú lo puedes rebuscar en la Biblia, es que Él nunca oró a Dios. Ya, déjame complementar para que no me vayas a malinterpretar. Si David nunca oró a Dios diciéndole, Señor, ya, pues ponme como rey. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? Mira la Biblia. Te invito a que leas el libro de los Reyes, el libro de Samuel, el libro de las Crónicas, todo el libro de los Salmos. Tú no verás a David pidiéndole a Dios que ya lo ponga como rey, diciéndole ya, pues Señor, mata a Saúl, ponme a mí. Ya son 40 años y te has demorado. Jamás en la vida, porque David logró entender el kairos, el tiempo. David logró entender que Dios no estaba atrasado con su promesa con él. David logró entender que Dios no tarda. Y David logró entender que hay que tener paciencia. Paciencia. Mi amado hermano, de allí que culminando, para pasar a la oración en este momento, entonces Dios nos dice, sino que es paciente para con nosotros, en 2 de Pedro 3, verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, por ese tiempo que Él ya estableció, Él espera que en el tiempo que Él, pero eso sí, Dios tiene el tiempo de inicio y de final, es decir, de partida y llegada. Él ya tiene el tiempo, eso sí, no vayas a
de pronto a malinterpretar diciendo, no, no, como Dios es paciente, entonces Dios va a alargar el tiempo. No, no. Dios a lo mucho, lo que sí puede llegar a hacer es acortar el tiempo, nunca alargarlo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque, bueno, hay un texto bíblico que creo yo que viene muy preciso, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Allí el Señor mencionará con respecto a las grandes tribulaciones que vendrán sobre el mundo entero. Y claro, mi amado hermano, aún sobre la iglesia. Allí el Señor, mi querido hermano, tú debes de entender que cuando vengan los días de la aflicción sobre la humanidad, la Biblia así nos dice, mi querido hermano, que si los días no fuesen acortados, ojo, acortados, nadie podría ser salvo. Nadie. Dice en Mateo capítulo 24, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, o sea, es decir, reducidos, nadie sería salvo. Imagínate que Dios le dé demasiadas largas a sus propósitos en cuanto a nuestro cronos. Mi amado, nadie se salvaría. Nadie. Lo que Dios en sus misericordias puede hacer es reducir a veces los tiempos de su juicio. Pero de que Dios ha establecido un tiempo para el juicio, claro. Que Dios en misericordia quiera mitigar en algo ese juicio, lo puede hacer, claro, Él es Dios. Pero de que Dios se pase por alto el orden en cuanto al tiempo, eso jamás, jamás, mi amado hermano. Lo que está decretado por el cielo, no hay hombre que lo pueda revertir. Y esto yo lo mencioné en una enseñanza anterior. Si Dios ha dicho, habrán terremotos, mi amado, así te pares de cabeza. Los terremotos van a venir. Porque en su tiempo todo esto tiene que cumplirse. Si las grandes pestes o pandemias como hoy por hoy se ven, ¿sí, mi amado, acechan la tierra, así nos paremos de cabeza. Las pestes van a venir. Lo que se puede pedir en tiempos de peste o de terribles circunstancias es, Señor, haz que este tiempo de tribulación dure poco para poder resistir. Porque así como Dios ha dicho en su palabra, y ayer lo vimos, así con la prueba también del Señor nos da la salida. Amados, y culminando el Señor allí, nos terminará diciendo que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda, Dios no tarda. Dios no tarda. Aun cuando para ti posiblemente Dios esté dormido, Dios no duerme, amado hermano. Que Dios posiblemente guarde silencio, eso es otra cosa. Dios siempre, a veces a través de los tiempos, ha guardado el silencio. Claro. Y cuando a Él en su soberana voluntad le ha nacido el querer hablarnos, es porque Dios ha establecido que ese es el tiempo exacto para poder ministrar la vida de aquellos que han de escuchar su voz. Amado, espero que Dios haya podido sobre todo traer consolación a tu vida, y que si en este momento estás pasando por ese tiempo de dificultad y pareciera ser que todavía está allí y que no se quiere ir, amado, tranquilo, tranquilo. Dios sabe cuánto tiempo debe de durar la prueba en el mundo entero, en una nación, en una familia, en tu propia vida. Él tiene el control. Él no se olvidó. Señor, pero ya tengo 5 días, 8 días, 15 días. Él no se olvidó de ti. Te tiene muy bien identificado. Lo que Dios está esperando es su tiempo. Pídele a Dios, sí, que te dé fortaleza para pasar por el tiempo en el que Dios te quiere someter a prueba. Pídele a Dios de su paciencia para que puedas
en Él tener toda la capacidad de afrontar, sea cual sea la situación, de afrontar con valentía el proceso que Dios desea que en ti se manifieste con el único propósito, hermano, de engrandecer su obra a través de ti. Posiblemente de pronto tu tiempo de prueba inspire a otros. Sí, mi amado hermano, parece contradictorio, pero a veces Dios toma referentes, toma vidas referentes, ¿sí? o como puntos de partida para que cuando esto se manifieste a futuro en otros, esos otros, viendo en el ayer cuánto dolor o cuánta resistencia tuvieron los demás, el Señor a mí me inspira en este tiempo a pelear la buena batalla. Amado, hasta allí el consejo de Dios, y espero que hayas entendido de que Dios no tarda, Dios no se tarda. Dios, mi amado, está o tiene el control del tiempo. Amén. Vamos a orar ahora en este momento. Vamos a pasar al tiempo de oración que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Si tenemos ya peticiones de oración en este momento, que las vamos obviamente a leer. Si mi esposa me está entregando en esta noche todas aquellas oraciones y peticiones que tú sabes perfectamente que están a la espera de que Dios en su soberanía pues las pueda conceder a tu vida. Para ello te invito en este momento a que puedas orar juntamente conmigo y poner ante todo. Quiero hacer en esta noche obviamente algo un poquito más especial. Quiero primeramente que Dios nos perdone. ¿Sí? No pretendamos venir a reclamar o a exigirle a Dios una respuesta sabiendo sobre todo cómo estamos viviendo. ¿Hay pecado acaso en tu vida? ¿Acaso hay algo que interfiere en esa plena comunión con el Señor? ¿Qué alberga tu corazón? ¿Hay algo negativo en ti? ¿Estás cansado de pronto de orar y no ver respuesta y eso te ha hecho hasta enojarte con Dios? Amado, si algo interrumpe el libre acceso para con el cielo, es el pecado del hombre. Y ahí es donde yo te invito en este momento a que de manera muy honesta y de manera muy transparente, ¿sí?, puedas abrir tu mente al Señor, tu corazón al Señor y decirle: Señor, tú sabes cómo yo he venido. Tú sabes cómo yo he podido en esta noche acercarme a ti. Tú sabes qué albergo en mi alma. Si lo que he pensado, a veces sin decirlo, pero lo he pensado, es que te has olvidado de mí, hoy reconozco que he pecado por eso. Si he pensado, y no se lo he dicho aún a nadie, de que Dios me abandonó, de que Dios ya no me oye, de que Dios ya no me responde, hoy reconozco que he pecado. Yo no puedo atribuirte a ti, oh Dios, algo negativo. Tú nunca, Padre, querrás mi destrucción, sino mi restauración. Y en esta noche, oh Dios, me acerco a ti y vamos orando, por favor. Me acerco a ti para pedirte perdón. Y le digo: Jesús, mira mi corazón. Mira, Señor amado, mis pensamientos. Solo tú sabes, Padre, qué es lo que hay en mi interior. Solo tú sabes, Señor amado, qué es lo que yo he podido pensar aún ahí en la intimidad. Puede ser que tenga a mi lado a mi esposa o a un esposo, a mis hijos, pero ¿quién conocerá mi corazón sino tú, que lo hiciste? Y tú sabes, oh Dios, si en mí hay algo que no te agrada. Yo no quiero que la oración que haré el día de hoy tenga impedimentos de pecado. Quiero, oh Dios, que más bien pueda fluir por medio de una vida que haya sido limpiada por la sangre del Cordero. Quiero que me perdones, Espíritu Santo. Quiero que me ayudes
Quiero, mi Dios, que puedas hacer en mí una transformación. Si me he quejado, si he renegado, si ya me cansé, oh Dios, al ver que no hay respuesta, simplemente dejé a un lado la oración, Señor, hoy te pido perdón. Porque hoy entendí, Señor amado, que hay un tiempo que es diferente al mío. Hoy entendí, Señor amado, que no es cuando yo lo deseo, sino cuando tú lo quieres. Y si esto, Padre, ha de conllevar días, semanas, meses o años para mi cronos, para mi tiempo, Señor amado, yo los aceptaré gustosamente. Pero quiero aceptarlo como lo hizo Jacob por aquella mujer que él amaba, que sí, por Rebeca, que trabajó por ella, oh Dios, 14 años. 14 años. Y dice la Biblia que el tiempo le pareció como nada, porque la amaba. Por Raquel, perdón. Porque la amaba. Esos 14 años, Señor, se le hicieron nada. Señor amado, si hoy por amor considero tus promesas, Señor, de seguro no me importará cuánto deba de transcurrir. Yo esperaré, confiaré y agradeceré anticipadamente que en tu tiempo, Señor, se dé todo lo que tú quieras para mí. Solo así, oh Dios, solo así, Padre, podré agradarte. Podré, Padre amado, traer gloria y honra a tu nombre. Solo así. Padre, gracias por tu perdón. Gracias, Padre, porque me has abierto nuevamente el entendimiento y me permites ahora, Señor, poder poner delante de ti estas peticiones de oración, de las cuales desde ya, mi Dios, Padre, sé que tú me estás oyendo y que seguramente, mi Dios, harás con cada una de ellas, Señor amado, conforme a tus misericordias. Gracias, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pasemos a la lectura de las peticiones de oración. Y nos dicen nuestros hermanos. Denise González pide que oremos por sanidad para Gladys González, tiene fiebre alta, por sus padres y sus abuelos. También pide por los pueblos que se encuentran aislados, como lo son San Lorenzo, Sabana Grande, en los cuales no hay medicinas ni reciben ningún tipo de ayuda. Rosa Cruz da gracias a Dios por la mejoría de la salud de su esposo. Pide también que continuemos orando por los hermanos que se están recuperando en su salud, como lo es nuestro hermano Alejandro, nuestra hermana Lidia Egas también, nuestra hermana Máxima Ortiz. Pide por la hermana Tangita para que Dios la guíe y le dé sabiduría, fortaleza. Por todos aquellos que han perdido también un ser querido en su núcleo familiar, para que Dios, pues obviamente, sea mitigando todo dolor. Nuestra hermana Laura Moreira pide por su yerno Gregorio Vallejo, tiene síntomas de ahogo. Lourdes Martillo pide oración por Karina Villalta, tiene un fuerte dolor en el hombro derecho, dice, y le baja hasta el seno. Corina Alvarado, una vez más, presenta delante de Dios su petición de oración por la salud de su cuñado Eduardo Anastasio y por ella, por fortaleza. Pide también por su hermana Cecilia Alvarado, para que el Señor restaure sus fuerzas. Tiene mucha debilidad en su cuerpo. Pide también Corina por fortaleza para su papá, por la pérdida, obviamente, de su esposa. Mario Soledispa
Pide oración por sanidad, dice allí para su cuñado. También, ese cuñado se llama Santiago Arellano, tiene fiebre alta y dolor de cuerpo. Mario también pide por Alejandro, por Lidia Egas, por la familia, por su familia, para que Dios extienda su cobertura, y por la familia pastoral. Julia Herrera presenta delante de ti, mi Señor, la vida de Lourdes León. Tú sabes cuál es el mal que le aqueja. De la misma forma, Rosario Vázquez pide al Señor y a cada uno de los hermanos que le ayuden a orar por su hermano Roberto Vázquez, por Margarita también, que obviamente presentan síntomas de la pandemia y están ellos delicados de salud. Patricia Moreira pide oración por César, un amigo, para que el Señor lo fortalezca, ya que acaba de perder a su papá. Marta Villamar pide oración por Marcia Rodríguez, se encuentra con malestar. Gladys Villón pide que oremos por su familia, para que el Señor otorgue fuerza, consolación, paz, ya que han fallecido 5 miembros de la familia. Tremenda situación en esta oración que se nos hace saber, en esta petición. Pide también mi hermana Gladys por todos aquellos que han pasado por lo mismo. José Salgado da gracias a Dios por la respuesta a la oración de su pueblo, ya que el día de ayer oramos por la suegra, dice aquí, de mi hijo, de quien no teníamos noticias desde que ingresó a la clínica. Y dice allí, el día de hoy, le informaron que se encuentra recuperada y que ya le van a dar de alta. Gloria al Señor por esa respuesta a la oración. También nuestro hermano, José Salgado nuestra hermana Isabel Pisa, presenta también su oración al Señor por su mamá Máxima Ortiz. Tiene dificultades para respirar y no se encuentra bien de salud. Javier Moreira da gracias al Señor, dice aquí, por el milagro hecho en la vida de Julio Jaime, quien se recuperó en su salud de una manera asombrosa. Gloria a Dios por este tremendo milagro. Pide también ahora por la niña Jordana Cos Carranza. Está hospitalizada con fiebre alta y no encuentran motivo alguno para este padecimiento. Mi hermana Bélgica Candelario pide oración por sanidad para su hijo Adrián, tiene alergia, y por una amiga llamada Juana, que está delicada de salud. Diana Marcillo pide oración también, ya que no puede dormir. Malena Falconí pide por su tía, Mariana Párraga. El día de hoy se cayó y tiene un fuerte dolor en la cadera. También Malena pide por la familia pastoral para que el Señor nos proteja. Teresa Conforme pide oración por la familia Bedoya Conforme. Lorena Rivera pide oración para que el Señor también sane a su mamá, llamada Julia, que se encuentra enferma. También Lorena pide por la familia para que el Señor pueda también fortalecerla, ya que perdieron a su papá. María Fernanda Reyes pide oración por la familia Rosado Vera, por fortaleza, por la pérdida de su papá Pablo Rosado. También mi hermana María Fernanda pide oración, dice aquí, por su vecino Ángel Torres. Tiene dificultades también respiratorias. Amén. No sé si tengamos alguna otra petición de oración por el momento. Mientras tanto, mis amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. Creo que hay unas 3 peticiones más. Nos hacen saber la petición de Joel Burgos, pide oración para que haya paz en su relación. También pide él por sus suegros y por la familia. Wendy Sánchez pide por su tío Fausto, dice Amaiquema que vive en Manta y está con fiebre y dolor de cuerpo y de cabeza. Sara Soledispa también pide por su familia y sus amigos. Nuestra hermana Priscila Correa, veo que también nos dice que pide oración por su esposo, está delicado de salud, de fiebre, se siente débil y no quiere levantarse de la cama. Dice, yo lo veo, dice, mal
y pido a Dios para que sea el Señor fortaleciendo. Listo, estas son las peticiones que tenemos. Vamos, por favor, como ya usted lo sabe, como es nuestra costumbre, vamos a orar. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Nosotros no tenemos, a la verdad, medicina física, ¿no? Medicina a manera de remedios que puedan de alguna forma mitigar fiebres, dolores, pero tenemos algo mucho más efectivo. ¿Sí? Tenemos la oración. Esa es nuestra pastilla, la oración es nuestro suero, la oración es nuestra inyección, la oración es nuestra receta y nuestro tratamiento. ¿Y por qué? Porque esa oración, ese diálogo, llamado, se lo damos a Dios. Él es la medicina, Él es la cura. Llamado, todos en algún momento hemos pasado durante este periodo por alguna situación. Puede ser bajo nuestro techo o el techo de nuestros familiares. Pero hoy Dios puede cambiar esa realidad. Dios quiera que en esta noche sea el tiempo que Dios estableció para ti, para sanarte. ¿Qué te parece? ¿Podrías creer eso? Yo no sé, mi amado, pero Dios lo sabe. Y en este momento, en esta noche, quiera Dios que hoy sea el tiempo para tu sanidad. ¿Quieres creerlo? De ti depende. Poder ver con fe a ese Dios y pueda hacer que Dios hoy quiera cortar esos tiempos de angustia en sus misericordias y pueda darte hoy mismo el milagro que tanto se lo vienes pidiendo. Mi amado, yo creo que puede ser esto posible, porque si nos acercamos a nuestro Dios debemos acercarnos creyendo que Él es real y que Él galardona, ¿sí? Galardona nuestras vidas con sus milagros. También para nuestro hermano Roberto Bedoya, que pide por la salud de su hermano Máxima Bedoya. Padre, oremos por estas necesidades. Padre, en el dulce nombre de Jesús, he aquí, Señor, tu pueblo. He aquí tus hijos, Señor. Hoy ha sido atinado, como siempre lo ha sido, el mensaje, la reflexión de tu palabra. Suplico, Señor, te lo suplico. Toca las vidas. Toca a los enfermos. Toca a las familias que perdieron familiares, Señor. Apiádate de ellas. Apiádate de ellas, Espíritu Santo. Padre, haz que nazca en mi corazón la angustia por ellos, Señor. Haz ver, Padre, la enfermedad de mis hermanos y de mis amigos como que si mis hijos estuvieran enfermos. Como que si yo mismo estuviera enfermo, Señor. Es la única forma de encarnar el dolor para que pueda haber una oración, Señor, efectiva, donde se involucra, Padre, mis tuétanos, mis huesos. Solo cuando siento en carne viva, Padre, la angustia, es que mi oración podrá salir del alma. Espíritu Santo, te suplico por aquellos que han tenido, Padre, la tristeza de perder seres queridos. Padre, ¿quién podría llenar ese hueco, ese vacío, Señor, sino solo tú? Padre, por esas vidas, mi Señor, que tienen dolores musculares, Padre, fiebres, que no pueden descansar, no pueden dormir, que pasan la noche en vela tosiendo, Señor, porque les falta el oxígeno, les falta, Señor amado, mi Dios, Padre, el aire. Ellos no tienen para un respirador, Señor. No tienen, Señor amado, para una atención clínica, Padre. Ellos solo dependen de ti, Señor. De pronto no tendrán ni para comprar una receta, Padre. Ni tendrán, Señor amado, para ir a un consultorio médico. Señor, ¿de dónde viene mi socorro? Dice tu palabra, ¿de dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor.
Apiádate, Padre, de los enfermos. Hoy es el tiempo, Padre. Hoy es el tiempo para muchos de tus hijos, Señor. Hoy en esta noche es el tiempo, Padre. Tú no has retardado tu promesa, has guardado este día, hoy, Señor amado, hoy. Hoy es el día en que Dios quiere libertar. Hoy es el día, Padre. Padre, a esta hora, Padre, a las 12:04, Señor amado, mi Dios, hoy jueves 16 de abril del 2020, Padre, hoy es la hora en que tu Espíritu, Padre, quiere liberar, quiere ministrar, quiere, Padre, cambiar nuestro lamento en gozo, en baile, Señor. Hoy la fiebre en tu tiempo se va, Señor. El dolor huye de nosotros. Hoy, Dios amado, vienen las fuerzas a las almas cansadas. Hoy viene, Padre, la alegría, Señor amado. Hoy, mi Dios, lo creemos. Hoy, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, acortar el tiempo del dolor. Acortar el tiempo de la angustia por amor de tus hijos, Señor. Porque tus misericordias son grandes y nuevas cada mañana, cada día, Señor. Y asimismo yo hoy levanto mis manos al cielo para por medio de la fe darte gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te doy gracias. Gracias porque estás oyendo el clamor de esas madres, el clamor de esos hijos sobre sus padres, el clamor de esos padres, Señor amado, por sus abuelos, Padre. El clamor de ese esposo por su esposa. El clamor de esa mujer por su marido, Señor. El clamor de ese amigo por su amiga, Padre. El clamor por esta nación, Señor. El clamor por esta ciudad, Señor amado. El clamor, Señor amado, por la angustia de todo hombre en el mundo, Señor, hoy. En el nombre de Jesús. Yo hoy te digo gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú te llevaste las enfermedades, Señor. En tu tiempo me liberaste, Señor amado, del pecado, de la angustia y de la enfermedad. Oh Padre, gracias. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Gracias porque has sido bueno, has sido fiel, Señor. Gracias. Oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh Padre. Suplico, Padre amado, que en este momento tú pongas, Señor, un espíritu de fortaleza. Un espíritu, Señor amado, de valor en la vida, Padre, de tus hijos. Te lo suplico, mi Rey. Escucha nuestras oraciones, Espíritu Santo. Escucha nuestro clamor, Señor. Una vez más, Señor amado, intercede por nosotros ante tu Padre Celestial. Oh, sí, Señor. Sí, Padre. Oh, Dios. Perdónanos, Padre. Que tu gracia, Padre, tu gracia, Señor, tu poder, tu amor infinito, Padre, se manifieste en esta hora. Oh Dios, yo siento que hay un peso, Señor, que ha sido quitado. Yo creo, Señor amado, que ha salido de nuestro ser, Padre, esa angustia. Que toda incredulidad se ha ido, Padre, de nuestro corazón. Y que más bien, Padre, en esta noche, Padre, un espíritu, Padre, de humildad, Señor amado, viene de tu presencia a nuestro corazón.
Implanta en nosotros esa naturaleza de Cristo, Señor, cada día. Y permítenos ser, Padre, el rebaño que tú puedas, Señor, pastorear. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, agradecidos estamos de parte de Dios, porque en esta noche Dios nos ha dado la victoria. Y hoy ha sido el tiempo, lo quiero ver de esta forma, hoy ha sido el tiempo en que Dios ha llegado en el momento exacto. Dios no ha tardado, Dios no estuvo demorado contigo. Dios fue paciente y utilizó este proceso, este kairos, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a esa íntima comunión de reflexión, que a veces en tiempo de soledad, en ese tiempo forzado de descanso, meditamos, hablamos con Dios, recapacitamos y salimos como un vaso pulido, listos y dispuestos para que Dios nos pueda usar. Amado, espero que Dios haya tratado enormemente en esta noche, en su misericordia, con tu vida, con tu familia, y espero en el Espíritu Santo que el día de mañana sea un día de excelencia para gloria de su nombre. De mi parte, quien te habla, tu hermano y servidor de Cristo en la obra del Señor, Paul Coronado, sí, te agradece por compartir estos tiempos, que recuerda que son tiempos de devocionales, y que tu descanso sea un descanso en Dios reparador. Y dale gracias por lo que Él está haciendo. Dale gracias. Tú que estás enfermo, agradece al Señor. La Biblia dice que la alabanza cambia las cosas, y es verdad. Alábalo. Sí, hoy Dios te dará el reposo. Y si que tú te des cuenta, mañana te levantarás viendo la vida de una manera diferente, viendo la gloria de Dios a través, sí, de tu propia vida. No descuides todo ese maravilloso don que Dios derrama sobre ti, y cuando experimentes en Él su poder, transmítelo a otros que lo están necesitando. Comparte tu testimonio. Mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Dios lo permite, estaremos mañana 9:30 de la mañana hasta las 11:30 en la iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración allá en Mucolote, y espero en Dios poder ahí también poderle ver, poder orar, porque estamos yendo a orar cada mañana, y poder recibir también. Recuerda que estamos recopilando pues víveres para poder hacer canastas de amor e ir a entregar en las casas justamente de esos hermanos que con tanta necesidad están pidiendo ayuda. ¿Sí? Identifícate con tu prójimo, haznos llegar, ¿sí?, los alimentos para poder armar esas fundas e irlas a entregar a quien más la necesita. Dios te bendiga, Dios te aguarde, ¿sí?, y sé fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.